Claro, tomaba sus 5 minutos. Exactamente. Con su mejor amiga y con su perla. Hola, nosotras somos Hijas de Clio. Un proyecto donde charlamos de historia, literatura, arte y creación femenina. Buscamos entretejer redes entre la academia y personas apasionadas, curiosas y entusiastas por la historia y por la literatura con una perspectiva de género. Nos interesa explorar el trabajo de mujeres, quienes, desde sus experiencias y miradas, nos comparten formas de narrar y de generar historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hijas de Clio, este podcast con perspectiva de género, hecho de historiadoras para historiadoras, en donde platicaremos de creación femenina, de literatura y de historia, y sobre todo la pertinencia que puede tener esa historia hoy. Yo soy Lisbeth Bolaños. Yo soy Rosario Neri. Yo soy Cecilia Mendoza. Y esto es un episodio más de Hijas de Clio. El día de hoy tenemos una invitada muy querida, muy especial, que teníamos muchísimas ganas desde hace tiempo también de invitarla. Ceci, bienvenida. Voy a presentar brevemente a Ceci. Ella es historiadora por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y diplomada en estudios sobre África por parte del Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM. Egresada del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Entre sus intereses y líneas de investigación principales se encuentran la historia política, la historia del continente africano y los fenómenos políticos relacionados con la violencia, etnicidad, nacionalismo e identidad. Y pues, como es buena costumbre en Hijas de Clio, nos gustaría abrir con una frase que detone la conversación. Entonces, pues nada, el micro es tuyo, Ceci. Adelante. Perfecto. Bueno, te escogí una frase de Chinua Achebe, que es uno de los grandes literatos de la África anglófona, pero de toda África, y dice más o menos así: no hay historia que no sea cierta, el mundo no tiene fin y lo que es bueno para un pueblo es abominación para otro. Más adelante explico por qué escogí esto. Pero importante recordar estas palabras. Sí. Bueno, pues yo reitero mi agradecimiento de que estés aquí, Ceci. Realmente, ya habíamos hecho un live con Ceci en pandemia, me acuerdo, y siempre se me hizo muy, muy interesante hablar con ella. Y bueno, ahorita, debido a que el tema es África, panafricanismo, conflictos y política, nos gustaría empezar justo con que abordes, más que nada, qué es el panafricanismo, ¿no? ¿Cómo surge este movimiento y cómo va transformándose este término a lo largo del tiempo? Sí. Bueno, pues primero, muchas gracias otra vez por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Llevo muchos años siguiendo el proyecto y me encanta cómo ha crecido, lo profesional que ya está todo ahorita. Entonces, bueno, mil gracias por todo, por la presentación y demás. Y bueno, sí, el panafricanismo lo escogí como punto de partida. Yo trabajo sobre todo temas de política, ¿no? Política en África. Pero el panafricanismo me sirve mucho para hablar, por un lado, de una triangulación permanente que hay entre África, América y Europa, que yo creo que esa triangulación existió desde hace mucho y a veces no la notamos, pero además el panafricanismo es acaso uno de los movimientos políticos, intelectuales, filosóficos, culturales más relevantes para hablar de raza, política, soberanía, antiimperialismo desde una perspectiva africana, sí, pero también de la afrodescendencia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es? Digo, básicamente es un movimiento que propone la unidad de los pueblos africanos y afrodescendientes de la diáspora y que, reconociendo que todos están atravesados por una realidad que es el colonialismo, el imperialismo y el racismo, pues traten de superar las diferencias lingüísticas, culturales, religiosas, ¿no? En pro pues, de hacer un bloque político. Ahora, esto suena muy bonito, pero la verdad es que en la práctica ha sido como bastante más complicado de lo que parece y además siempre tiene nombre y apellido el panafricanismo, ¿no? Es panafricanismo con socialismo o panafricanismo con integración o con segregación, o sea, como que hay muchas propuestas dentro de. Entonces, yo divido el panafricanismo en 3 etapas, las voy a decir así como lo más simplificadas que se puedan para poder hablar de otros temas. Pero es muy curioso porque el panafricanismo nace fuera de África. Entonces uno dirá como de, bueno, ¿no? Pues esto habla de África, ¿por qué?
Primero nace, digamos, en el Caribe y en Estados Unidos, pero la primera etapa está muy definida por un autor que es William Dubois, que pues fue un hombre que estudió en la universidad, o sea, que venía de una familia acomodada, y a él le toca un contexto interesante porque tenía poco que se había terminado la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Entonces, técnicamente se había abolido la esclavitud, pero esta abolición vino de la mano con leyes terribles, ¿no? O sea, desde que siguieron implementando la segregación racial, pero además también vino de una oleada reaccionaria muy fuerte. Por ejemplo, la llegada del Ku Klux Klan, ¿no? O sea, que en estados del sur pues fue muy relevante. Entonces, él, junto con otros pensadores, empiezan a plantear una realidad, ¿no? Que es, bueno, quizás la gente negra nunca podamos estar seguros si no nos unimos. Y empieza a surgir a lo mejor una idea que podría parecer ingenua, pero interesante, utópica, que es una idea como del regreso a casa, ¿no? Y por eso creo que me interesa, o sea, el panafricanismo nace mucho de la conciencia de la esclavitud, nace de la conciencia del pasado reciente de la esclavitud, porque muchos de los pensadores, tanto caribeños como norteamericanos que lo plantean, pues son segunda o tercera generación libre, ¿no? Y les tocaron pues abuelos esclavizados. Y les tocó ya también una realidad donde de todas maneras estaban asediados por este tipo de grupos, donde había leyes de segregación. Entonces sí nace de una conciencia histórica y de decir, bueno, todos compartimos una cosa que es que venimos de allá, ¿no? Entonces quizás lo ideal sea volver allá. Y de hecho, digo, esto ya me estoy adelantando un poquito en la historia, pero no mucho. Pero esto sirve para que se funden algunos países en África como Liberia. O sea, Liberia es un país fundado por ex esclavos liberados en Estados Unidos y en un rollo medio extraño, porque al final ellos no sabían que era África, tenía muchas generaciones que no iban allá, dicen, pues vamos a volver, ¿no? Y a fundar un país. Entonces, bueno, eso tiene implicaciones complicadas en el futuro, pero a ese nivel llegó, o sea, me explico, no era como nada más una idea, o sea, era la fundación ya de cosas. Y luego viene una segunda generación que sí que convivió con Dubois, o sea, Dubois no lo vamos a perder, va a seguir ahí en congresos panafricanistas y conviviendo. De hecho, me parece que él muere en Ghana, o sea, ya con Ghana independiente. Pero viene una segunda oleada que para mí es de las más interesantes, que nace en el Caribe, ¿no? Aquí tenemos dos polos muy, muy importantes. Uno es Trinidad y Tobago y el otro es Jamaica. Uno de los primeros personajes que aparece aquí es Marcus Garvey, que es una figura como muy extraña, porque, él nace en Jamaica y empieza, ¿qué estaba pasando en el Caribe en este entonces, no? Porque también la gente dirá, ¿por qué en el Caribe empiezan a hablar de esto? Bueno, el Caribe todavía no era independiente, muchos países no eran independientes, seguían dependiendo del imperialismo británico, y justo entre los 30s y entre los 50s empieza a haber un montón de levantamientos, sobre todo laborales, ¿no? O sea, de diferentes tipos de trabajadores, portuarios, etcétera. Pero entonces eso empieza a generar que se creen sindicatos, que se creen partidos, que más tarde van a conducir a las independencias. Y justamente, pues, Garvey está más o menos en este contexto, ¿no? Y Garvey en algún momento se mueve a Estados Unidos. Entonces, aquí es donde yo ya empiezo a hablar de esta triangulación, ¿no? Como que hay una comunicación permanente. Y Garvey es un personaje muy interesante porque, él empieza a publicar, pues, trabajos intelectuales donde ya la raza, también Dubois, o sea, la raza se pone como un lente a través del cual ver la realidad, ¿no? O sea, creo que una cosa muy interesante de estos autores desde el principio es que pusieron a la negritud como el centro de un análisis social e histórico. O sea, de hecho, Dubois, que es el primero del que hablaba, hace uno de sus trabajos más importantes hasta la fecha, pues es que él hace una revisión de la reconstrucción, del periodo de la reconstrucción en Estados Unidos, porque la historiografía de allá decía que básicamente cuando abolieron la esclavitud hubo un montón de pérdidas monetarias, ¿no? Y entonces él así como de, o sea, no va por ahí la cosa, y entonces les dio otra perspectiva. Pero entonces Garvey también se mueve un poco por allá. El tema con Garvey es que es un personaje un poco controvertido, porque si bien fue muy importante para la independencia de Jamaica, y por ejemplo se le tomó mucho en cuenta al movimiento del rastafarismo, que a lo mejor muchos han escuchado hablar de él, cuando él estuvo en Estados Unidos, hasta tuvo cercanía con el Ku Klux Klan por una cosa medio extraña, que es que él decía que la segregación pues sí era necesaria. O sea, digo, él desde un punto bien raro, ¿no? O sea, de vista que es
o sea, pues no podemos convivir, definitivamente, necesitamos como espacios separados, pero eso lo hizo tener postura, o sea, Dubois se desvinculó de Garvey, ¿no? O sea, dice, llegaron a conocer y dijo como de no, o sea, Dubois le apostaba más a la integración, pero los dos formaban parte también de los congresos panafricanistas, ¿no? Que empezaban ya... Ya, entonces dentro de los propios congresos había tensiones y conflictos Claro. ideológicos. Sí, y dentro de los movimientos, porque digo, el Congreso Panafricanista era una cosa, pero aparte, digo, había una convivencia constante en Estados Unidos, ya se empezaban a formar organizaciones por los derechos civiles, etcétera. Y sí, ¿no? Como que Garvey fue esta figura como un poco extraña, y luego viene otro autor que a mí me parece que quizás es de los más importantes, bueno, son dos, ¿no? Los voy a poner un poco en conjunto. Uno es George Padmore y el otro es C.L.R. James. Los dos son de Trinidad y Tobago. ¿Y cuál es la relevancia de estos dos? Bueno, que básicamente incorporan al marxismo en su análisis, ¿no? Y esto va a ser muy, muy relevante ya para hablar de la tercera ola, pero sin adelantarme, bueno, estos personajes tuvieron mucho contacto con Estados Unidos y con Europa. De hecho, Padmore estuvo al grado de que vivió en la Unión Soviética un tiempo, o sea, de ese nivel. Pero irónicamente también Padmore empieza a darse cuenta de que hay cosas de cómo funciona el Partido Comunista ya en el estalinismo que a él no le gustan mucho, y entonces él empieza a plantear que al comunismo a veces le falta perspectiva de raza, cosa que no es poco sabida a veces también, pero es una beta que empieza a abrir él, ¿no? Y después, y junto con él se empiezan a venir muchos autores que luego son más reconocidos, ¿no? Como Fanon, etcétera, que son más o menos contemporáneos, aunque Fanon de una familia intelectual un poco más extraña de ubicar, pero sí, al final también él estuvo en algunos congresos panafricanistas, ¿no? Como invitado. Y Padmore y C.L.R. James empiezan a trabajar en algunas universidades, tanto europeas como estadounidenses. Y es muy interesante porque justo en esta época, las clases acomodadas de África empiezan a tener la oportunidad de salir de África para estudiar. Y entonces muchos de estos intelectuales o gente privilegiada que tuvo la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, técnica o humanística, se topan con estos personajes afrocaribeños o afroamericanos, ¿no? del norte de América, que pues les empiezan a contar su rollo, ¿no? Más o menos. Y entonces ahí hay ahora sí que unos crossovers muy interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, Kwame Nkrumah, que va a ser el primer presidente de un país del África subsahariana independiente, de Ghana, se hace muy amigo tanto de Padmore como de James, ¿no? Y de ellos le viene una beta leninista sobre todo, pero que se lee por la clave de la raza, que lo hace empezar a teorizar mucho sobre el imperialismo, ¿no? Por ejemplo, claro, él leyendo el imperialismo desde lo que es África, ¿no? O sea, Lenin desarrolló el imperialismo pues desde una perspectiva, ¿no? Y desde su realidad en Rusia de cierta época, pero lo que hace Nkrumah es agarrar el imperialismo y decir, bueno, cómo está operando esto en los países más débiles, ¿no? En los países con gente negra, con la racialidad, etcétera. Con esos lentes, ¿no? Exactamente. Y es una característica que van a cumplir prácticamente todos los líderes de la tercera ola del panafricanismo, que estos sí ya son propiamente africanos, como él, como Julius Nyerere en Tanzania, por ejemplo, como Jomo Kenyatta en Kenia, etcétera, ¿no? Y lo que es interesante, pues, es que todos estos personajes, además de que desarrollaron teorías propias, por ejemplo, Nyerere también desarrolla la teoría un modelo que se llama Ujamaa, que está en Swahili, y se podía traducir como comunidad. Y el propio uso de la lengua, ¿no? O sea, creo que eso ya implica un posicionamiento político, claro, desde dónde voy a escribir. Claro. Entonces, justamente lo empiezan a plantear como proyectos de nación. Y no por nada, digo, no es poca cosa, llevan a cabo las independencias. Las independencias de África se plantean desde los congresos panafricanistas. Hay congresos panafricanistas clave que sí se hacen desde Europa, pero al final, pues con los africanos que podían estar allá, muchos de los cuales, por ejemplo, estudian Derecho, y estudian Derecho justamente para empezar a presionar por medio de reformas dentro de los congresos, ¿no? Y empezar, cada vez a tener más participación, de tal suerte que muchas de las independencias, no sin violencia, pero sí se lograron de manera constitucional, ¿no? En África. Entonces, bueno, ya esta tercera ola es un poco más compleja porque no se acaba ahí, ¿no? O sea, yo creo que ya
dentro de África, hasta la fecha, podemos encontrar un montón de personajes que se dicen panafricanistas, y yo creo que aquí sí hay que tener mucho cuidado en identificar que, pues sí, el panafricanismo puede tener muchas caras y muchos usos, ¿no? Lo digo porque, bueno, tenemos desde personajes como Dubois, que le apuesta a la integración, o Garvey, que le apuesta a la segregación, hasta líderes militares como Thomas Sankara, que ya es mucho más para acá, ¿no? De Burkina Faso, 80s, 90s. Un líder socialista, militar, pero bueno, muy revolucionario en algún sentido, hasta Mobutu Sese Seko, ¿no? Que fue el panafricanista que lideró la República Democrática del Congo, pero desde una dictadura militar, muy autoritaria, y utilizando también, bueno, él promovió mucho un movimiento que se llamaba la authenticité, ¿no? O sea, como de promover la autenticidad africana y prohibirle a todo mundo así a utilizar cosas occidentales mientras a la población la encarcelaba y le hacía cosas horribles, ¿no? Entonces, tenemos hasta la fecha, no sé, digo, por poner ejemplos más recientes, ¿no? Gaddafi era panafricanista, ahorita en Burkina Faso todo el mundo está hablando de Ibrahim Traoré, también se dice panafricanista, entonces como que no porque esté la etiqueta, quiere decir que en automático esté todo bien. Yo creo que siempre hay que analizar las políticas integrales, claro, y el fin, ¿no?, que están buscando los políticos. Sí, al ser una palabra tan grande, con tanto peso, siento que de pronto se te puede escurrir de las manos y precisamente tiene tantos distintos usos políticos e históricos. Claro. Sí, es como bien dices, ¿no? Como ese apellido, porque luego es, por ejemplo, cuando nosotras nos nombramos feminista, es como también ver desde qué marco, ¿no? Claro. Uno es feminista y siguiendo qué ideas. Bueno, justo eso también me lleva ahorita que mencionas esos apellidos del panafricanismo, con una duda que me surgió con respecto a ese ideal que hay, que tiene como esa intención de crear una unidad, ¿no? Entonces, ya como teniendo en cuenta que sí hay distintos panafricanismos, por así decirlo, ese ideal de tener como una unidad o ese retorno a casa o esa como, sí, intención de seguridad, no hay manera en que también, bueno, es que también todos los proyectos como de nación a querer como hacer algo más homogéneo, no se corre el riesgo, por ejemplo, de que haya una invisibilización de esas mismas diferencias culturales, ideológicas, religiosas entre pues las personas de esta comunidad. Sí, bueno, la respuesta corta es sí. O sea, claro que hay una contradicción en eso, ¿no? Digo, ahorita justamente voy a decir cuáles son las contradicciones a las que se enfrentaron, porque eso me va a conectar, de hecho, con el segundo punto. Pero una cosa que me gustaría destacar antes de las contradicciones es que a mí una cosa que me gusta mucho de todos estos personajes de los que he hablado, ¿no?, que son filósofos políticos, académicos, digo, no solamente es que pusieron a la historia negra, ¿no?, y, o sea, la reivindicación en nuestro radar intelectual, en nuestro radar historiográfico. Por ejemplo, hay un autor senegalés que yo adoro que se llama Cheikh Anta Diop, que funda una rama que se llama el afrocentrismo. Pero bueno, él regresa a hablar de los orígenes negros de Egipto, ¿no? Por ejemplo, o sea, se hicieron trabajos intelectuales realmente muy importantes que hasta la fecha la gente no conoce y no lee, y son sesgos que hasta la fecha tenemos. Pero bueno, me parece el primer gran mérito. Pero la segunda es, en Occidente nos encanta hablar de praxis, y que de la praxis y de aquí y allá, y que bueno sería que los filósofos no fueran solo escritorio. Todos estos pusieron en práctica todo lo que decían, ¿no? Que haya salido bien o haya salido mal es otra cosa, pero no hay ni uno solo que no haya hecho en la práctica política. Y no solamente hicieron en la práctica política, independizaron países, ¿no? O sea, fundaron organizaciones como lo que era la Organización para la Unidad Africana, que luego se convirtió en la Unión Africana, por ejemplo, que literalmente era un bloque, o sea, algo así como la Unión Europea, pero bien, ¿no? O sea, bien pensado, y justamente contra el imperialismo, ¿no? O fundaron, digo, ya más para acá, ¿no? Digo, pensándonos en Mandela, ¿no? O sea, partidos que realmente se oponían a regímenes muy duros como el apartheid, ¿no? Entonces, a lo que voy es, aquí siempre ha habido, o sea, ha habido teoría porque ha habido práctica, o sea, no ha sido una cosa que nunca ha estado desligada. Y creo que tienen en común muchos, por ejemplo, los feminismos negros, los feminismos afro, o también, o sea, toda como la teoría postcolonial. No solo es teoría, hay un proyecto político de por medio, claro, ¿no? Que es un poco lo que mencionas. Y en ese sentido creo que podemos
ya abordar un poco más esta tercera ola de panamericanismo y sobre todo en contexto Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial, y pues África queda en un panorama y una complejidad étnico-política durísima, ¿no? Entonces nos gustaría preguntarte qué tensiones o conflictos surgieron post-independencias también. Bueno, pues agarro las dos preguntas porque tú has preguntado de las contradicciones y bueno, se conecta con esto, ¿no? La contradicción principal, o sea, obviamente, digo, los afrocaribeños han enfrentado también como, o los afroamericanos, ¿no? La realidad de acercarse a África y ver que, bueno, ellos efectivamente no son africanos, a lo mejor tienen ahí raíces, pero sí es así como de, bueno, el choque cultural está fuerte, ¿no? O sea, claramente no somos lo mismo. Pero, claro, el panafricanismo, ¿dónde hace más ruido? Pues dentro de la misma África, ¿no? O sea, como que sí, toda la gente, qué bonito sería la unidad, pero la contradicción estalla en cuanto se construye una unidad nacional, ¿no? Digo yo, supongo que más o menos lo sabemos todos que el nacionalismo es una suerte de ficción, pero pues esta ficción implica siempre incluir gente o excluir gente, ¿no? Unos son porque otros no son. Entonces, eso genera una contradicción en cualquier nación. O sea, esto no es una cosa exclusiva de África. Ahora, África sí tiene particularidades históricas muy complicadas, ¿no? Y para eso me gustaría, de hecho, pues un poco que lo relacionáramos con América Latina, ¿no? Digo, al final compartimos este pasado colonial. En América Latina muchas veces nos damos cuenta del peso que esto tiene, porque aquí en México tenemos diversidad étnica, diversidad lingüística, o sea, nosotros notamos lo complicado que a veces son esas convivencias, que muchos de estos pueblos muchas veces piden autogobierno, sabemos lo que implica para mucha gente el español, ¿no? Frente a lenguas indígenas, pero figurémonos que en África no solamente esta colonización duró mucho menos años, o sea, estamos hablando de menos de 100 años, y a veces con gobiernos muy raros porque no eran asentamientos tan formales como los de acá, sino que imaginémonos que, no sé, en los 60s, que empiezan la mayoría de las independencias, pues sigue viva mucha gente que vivió la colonización, ¿no? O sea, hasta la fecha sigue viva mucha gente que vivió la colonización, ¿me explico? Entonces, aparte de que es una cosa muy reciente, duró muy pocos años. Entonces, cuando de pronto se termina la colonización y todos despiertan, ¿no? La pesadilla se supone que terminó. Para empezar, la mayor parte de los países están con las mismas fronteras que estableció la colonia. Esto tiene una implicación muy complicada porque estas fronteras obviamente se establecieron en función de los intereses muchas veces económicos de las potencias, pero no de la realidad interna de África, porque no solamente se juntaron a muchos grupos étnicos y religiosos, sino a muchos tipos de gobierno a veces. Entonces, de pronto, algunos grupos étnicos quedaron absorbidos por otros y a veces unos terminaron con jefes impuestos por la colonia o por algún achichincle que les ponía el gobierno británico o el francés cuando ellos tenían un tipo de organización no estatal o no imperial. Entonces, bueno, ahí se hizo un desastre, ¿no? Pero luego esa es la otra. Ya durante los años de colonización, pues las potencias, dependiendo a su interés, beneficiaban a algunas regiones más que otras o algunos grupos más que otros, ¿no? Entonces, cuando llega la independencia, pues ¿con quién negocian? Con los grupos generalmente con los que estuvieron siempre, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que cuando llegan las independencias, pues los grupos, que no siempre han sido minoritarios, o sea, a veces hasta son mayoritarios, pero están rebasados por una cuestión de poder, pues dicen de, bueno, yo a lo mejor no quiero pertenecer a una nación islámica, ¿no? O, por ejemplo, yo no quiero pertenecer a una nación que se dice mayoritariamente de origen árabe o que mayoritariamente habla tal lengua. Y entonces, a esto se le suman un montón de problemas más que tiene que ver pues ya con los recursos internos, porque claro, ya cuando se establece un estado, pues también este estado está buscando formas de sobrevivir y de fomentarse, y se empiezan a reproducir lógicas coloniales también. Y como también no se eliminaron algunos temas institucionales, pues sobreviven instituciones coloniales, ¿no? Muchas veces como el ejército es quizás de las que más ha perdurado, además instituciones súper jerárquicas, ¿no? Que además funcionaron históricamente para reprimir a la gente adentro, y pues obviamente aquí empieza la primera gran contradicción, que es reproducir el colonialismo al interior de los países, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la primera gran contradicción. ¿Nos podrías recordar para, bueno, quienes nos estén viendo y no conozcan los años de la colonia que mencionas?
Sí, pues la mayoría de las colonizaciones empezaron a finales del siglo XIX, principios del XX, y estamos hablando de que la mayor parte de las independencias de la África subsahariana, cuando menos, fueron de los 60 en adelante, ¿no? Ya las más tardías son pues, las de las colonias portuguesas, que son como los años 70. Pero bueno, también los países de África del Norte también tuvieron estas complejidades, ¿no? Y se empezaron a veces un poquito antes, como en los 50 a lo mejor. Uh-huh. Y un poco abonando a esta serie de contradicciones que también tiene el panamericanismo, post-independencias, de todas maneras, hubo ciertas invasiones extranjeras, europeas sobre todo, pero a la par de estas invasiones, un montón de guerras civiles. Sí. Entonces, como qué intereses políticos y económicos también, porque había muchísimos intereses económicos, cómo estuvieron conviviendo, o sea, estos dos conflictos, uno que aparentemente es externo y otro interno, pero que de pronto esa división no es funcional, ¿no? Claro. Sí, pues bueno, muchas guerras civiles de África, conflictos a los que yo les llamo étnico-políticos, y no, lo político no es ya gratis. Lo que pasa es que es cuando volteamos a ver África, la gente dice, ay, se están peleando porque son grupos étnicos diferentes o religiosos, pero es así como pero es político. O sea, lo que pasa es que nosotros no entendemos la dimensión, pero claro, cuando despolitizamos le quitamos agencia a las personas, ¿no? Y obviamente pensamos, o sea, mucha gente desde un punto de vista muy racista piensa que allá no se hace política, pero claro que se hace política y los africanos toman decisiones internas todo el tiempo, ¿no? Pero el asunto es que muchas estallan tan pronto están las independencias. O sea, por ejemplo, de lo que yo estudié en la maestría, ¿no? El caso de Sudán y Sudán del Sur, se podría decir que la guerra empieza prácticamente desde que se independiza Sudán del Sur, Sudán, que es en el 56, se independiza de Gran Bretaña, ¿no? Pero otro caso es Nigeria, que en Nigeria también la guerra empieza muy pronto, como en el 64, 65, cuando se independizan en el 60. Y así, una serie de conflictos, ¿no? O sea, por mencionar algunos, Senegal y el Casamance, Malí y el Azawad, etcétera, ¿no? Hay varios conflictos históricos de este tipo, pero ¿qué sucede? Bueno, que para empezar, muchas de las élites que llegan al poder se trataba de clases acomodadas de la misma África, y estas clases inmediatamente negocian con el antiguo poder colonial. Entonces, aunque Inglaterra y Francia se supone que se salen, realmente no se terminan de salir nunca y están interviniendo constantemente y obviamente calando todo el tiempo con quién les interesa colaborar, ¿no? Viene la Guerra Fría y al bloque soviético y al bloque americano pues les interesan saber pues qué pueden sacarnos, o sea, todo el mundo quieren ver quién se alinea con ellos y quiénes no. Pero justamente también la historia tiene cosas muy chistosas, ¿no? O sea, como que también mala suerte, pero como que justo a partir de que se independizan, varios países de África se empiezan a encontrar un montón de recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Nigeria se descubre el petróleo y curiosamente las mayores reservas están en la zona que se quiere independizar, que es Biafra. En Sudán y en Sudán del Sur pasa lo mismo y resulta que la mayor parte de los recursos petroleros están en el sur. Entonces, bueno, mala suerte por todos lados. Pero claro, o sea, cuando las potencias ven esto, pues dicen, bueno, ¿a quién me conviene apoyar aquí? ¿No? O sea, pues obviamente a quien tenga más probabilidades de ganar. Pero entonces ya si otra entra un poco tarde y ve que una le está ganando, pues le empieza a convenir apoyar a la otra. Mucha lógica de la Guerra Fría. Pero, ¿qué pasa en África? Bueno, se arma por todos lados. Empieza a haber un tráfico de armas que hasta la fecha tiene consecuencias. Hasta la fecha hay armas de la Guerra Fría en todos lados. Y dos, que conflictos que a lo mejor pudieron haber terminado muy rápido, no solamente se prolongan, sino que se recrudecen, ¿no? O sea, mi mejor ejemplo, pues justamente es el caso de Nigeria-Biafra, que es un caso que también conozco bien, porque lo trabajé en la licenciatura, pero esa guerra daba para durar meses. O sea, Biafra realmente tenía muy pocos recursos militares, y gracias a que empiezan a intervenir Estados Unidos, Israel, la Unión Soviética, Inglaterra, cada quien con un bando, pues eso se prolonga como 3 años más, y además ya tiene consecuencias terribles, ¿no? O sea, prácticamente se logran arrasar a veces con pueblos enteros, ¿no? O sea, Biafra lleva muchos años reclamando que hubo un genocidio ahí, por ejemplo. Pero es el caso de Sudán. O sea, Sudán es una guerra que parece que no para, porque ya no sé si es una o muchas guerras. O sea, hablamos desde el 56 hasta la fecha. Y Sudán me sirve también para hablar de una de las mayores consecuencias de las intervenciones extranjeras, que es que mientras ellos intervienen en favor suyo,
no hay manera de encontrar paz, porque la paz nunca se establece de acuerdo a las necesidades de los pueblos, sino a las necesidades de las naciones extranjeras. Entonces, en Sudán, ¿qué pasa? Que parecía que la guerra podía terminar una vez que se independizara Sudán del Sur, que es la nación más joven, se independiza en 2011, y fue una independencia muy auspiciada por Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Que cuando uno ve como los nuevos términos de la reconciliación y de la nueva constitución, pues estamos hablando como de la paz liberal, ¿no? O sea, de establecer economías de libre mercado, de meter pues como un tipo de gobierno muy a lo que le gusta a los estadounidenses. Y pues para un país extremadamente militarizado que lleva tantísimos años en conflicto, donde las víctimas necesitan justicia, ya no solamente a nivel de violencia, ¿no? De reparación de racial, de reconocimiento identitario, de mil cosas, pues obviamente no va a haber paz, sino que lo que termina sucediendo es que va a haber nuevos conflictos y mientras más actores entren, más actores en conflicto hay también, porque entonces unos empiezan a decir, bueno, ya no me conviene pelearme con sino que ahora me peleo con los dos porque tal me está financiando. Entonces hay una responsabilidad compartida hasta la fecha, yo creo que de muchas potencias, y cuando uno voltea a ver África también empieza a ver con ojos distintos a muchísimas naciones, ¿no? Porque digo, se habla mucho de Francia, de los Estados Unidos, de Inglaterra, pero por ejemplo los soviéticos y ahora los rusos no han jugado un papel mucho más agradable. China más o menos, digo, Israel ahorita está totalmente condenado, pero en África tenía un papel terrible, obviamente también, entonces como que sí, ¿no? Ahí es cuando también uno ve que las relaciones de poder entre naciones sí tienen un peso muy fuerte y muy limitante también a veces a la hora de resolver temas internos, ¿no? Creo que eso también nos lleva a como esa importancia de reflexionar como esas intervenciones extranjeras en problemas como los que están pasando en otras, naciones, ¿no? Como ahorita con Irán y pues todo lo que está sucediendo en Gaza y bueno, creo que sí da pie para pensar mucho en los problemas actuales. Y bueno, no sé si tú sobre conflictos tengas algo más que mencionar. Muchos corajes. No, también me quedé pensando mucho en... hace poco estaba hablando con una amiga me voy a mover de continente rápidamente a América y estábamos hablando de las dictaduras latinoamericanas y de pronto platicábamos de cómo en Argentina, por ejemplo, o sea, estaba financiando la dictadura en Chile. O sea, mucho se ha dicho que la dictadura en Chile fue financiada por Plan Cóndor, Estados Unidos, y como, claro, fue importante Estados Unidos, pero Brasil y Argentina estaban financiando Chile, ¿no? Entonces, de pronto también como que traslada el caso y es, claro, no solo era Estados Unidos, Francia financiando como este mayor conflicto por recursos, sino también al interior de África había intereses en común y había intereses por seguir prolongando estos conflictos, ¿no? Sí, bueno, eso me lleva a dos cosas, ¿no? Bueno, la primera es, sí, hay intereses que además cambian, o sea, es muy chistoso porque, no sé, en el caso de Sudán del Sur, que yo lo he estudiado, Estados Unidos durante muchísimos años estuvo apoyando al estado de Sudán, al estado central de Jartum, pues, incluso solapando unos gobiernos terribles y represores que también estaban abusando terriblemente del sur, y cuando les empezó a convenir, bueno, ahora apoyamos a los otros, ¿no? Y los conflictos étnicos que ya son de por sí un tema regional, ¿no? Que yo creo que los propios africanos tienen que aprender a resolver y que a veces los han logrado resolver, ¿eh? O sea, tampoco todo es malo, sí ha habido soluciones desde dentro, pero entre que los mismos políticos regionales explotan estos conflictos y los de afuera los explotan, una cosa así se vuelve de este tamaño, ¿no? Y sí es muy importante entenderlo porque en África se debaten muchísimos intereses geopolíticos y económicos y no lo tenemos en nuestro radar de análisis, ¿no? Cosa que me lleva a una cosa de la que quería platicar, que es justamente la relación con América Latina, ¿no? O sea, que tú lo estás diciendo, porque, claro, ¿no? O sea, a veces, y no solo lo digo con África, ¿no? O sea, por ejemplo, con lo que está pasando en Palestina, con Irán, todo eso, escuchamos y escuchamos, pero la gente siento que lo sigue viendo como algo muy lejano, y es porque, claro, y es porque muchas veces no nos queremos ver a nosotros en el papel de naciones vulnerables, ¿no? Y no queremos ver ahí un vínculo histórico que ha existido y que nos une en más de un sentido, ¿no?
A mí me da mucha risa porque, no sé, a veces hablo con gente y me dicen, no, es que aquí desde Occidente vemos África como no sé qué, así de, tú no eres Occidente, o sea, tú no eres Occidente, jamás vas a formar parte de Occidente, ¿no? O sea, como que, ¿de qué me estás hablando? Pero es la visión, ¿no? Es la visión de, no, yo no soy eso, ¿no? O sea, como... Desde un país neutral. Sí, como si pero además como si nos vieran con mucha más dignidad en el norte global, ¿no? Como de, o sea, nos ven igual o peor, ¿no? Pero ¿a qué voy? Que a mí el estudio de África me ha ayudado a encontrar muchas más respuestas sobre mi realidad política y social que estudiar a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Digo, una es porque tenemos una realidad histórica, material, objetiva que nos une, o sea, que tiene que ver con una diáspora gigantesca que llegó a partir de la esclavitud y del dolor del colonialismo que estaban compartiendo muchos continentes a la vez, pero que es latente, la tenemos hoy, o sea, digo, por poner cualquier ejemplo, ¿no? Pero en México, cómo se han popularizado algunas religiones afrocaribeñas, hablar de cierta... Bueno, recientemente ya hemos tenido población afromexicana en los censos poblacionales, o sea, hay un vínculo histórico innegable, ¿no? Pero la segunda, tiene mucho que ver con... No sé, ese es un tema que no sé si llamarle psicológico o filosófico identitario, pero al ser continentes que estamos atravesados por la colonización, nos sorprendería cuánto se parecen nuestros pensadores. O sea, como que todos los pensadores tienen un problema identitario durísimo, ¿no? ¿De qué somos? Y como que la modernidad como esta promesa que nunca se cumple, ¿no? O sea, porque todos aspiramos a llegar a eso, pero nunca vamos a hacer eso, ¿no? Y como que siempre queremos agarrar un poquito de nuestras raíces, pero como que negándolas y pisoteando a los que están acá con las herramientas del colonialista, pero queriendo ser como el colonialista, pero luego diciendo que no. Entonces, ahí hay un diálogo político muy, muy interesante que estaría bueno realmente cruzar, o sea, porque leemos muy poco a esos autores y yo creo que hay muchísimos debates que siguen vigentes, ¿no? Pero el último, y que el que quizás es el que más valdría la pena explorar, no solamente desde la academia, ¿no? O sea, creo que desde el periodismo, desde muchísimos ángulos, es desde que entra el neoliberalismo, tanto a América Latina como pues, a África y a medio mundo, justamente las naciones vulnerables, de las naciones que menos poder tenemos, entramos en unos ciclos de violencia muy complicados de explicar, ¿no? Y lo digo porque, bueno, este tema de la injerencia y de cómo recrudece conflictos no debería ser una novedad. Aquí tenemos la guerra contra el narcotráfico y todos sabemos lo importante que es el papel de Estados Unidos y de incluso otras naciones, ¿no? O sea, en estos conflictos y para que realmente lleguen a estas dimensiones de armamentísticas y de violencia interna. Pero en África he encontrado muchas similitudes con las olas de violencia, ¿no? Tanto con estas complejidades identitarias que hay al interior, pero ha sido también muy interesante ver cómo también allá las mujeres toman la batuta, ¿no? De muchas carencias que tiene el Estado, como aquí las madres buscadoras, ¿no? Allá me recuerda mucho a varias mujeres que han sido las principales que buscan justicia por no sé, la violación como arma de guerra, ¿no? O que crean refugios exclusivos para mujeres porque saben que su situación es particularmente más complicada. Pero también, no sé, hay temas horribles, pero que me hablan mucho de México, ¿no? Como las infancias armadas, ¿no? O sea, los niños reclutados o en reclutamiento forzado, que en Sudán, por ejemplo, es así una cosa súper común, súper común. Porque en México también, tristemente, hay infancias que exactamente están siendo violentadas todo el tiempo. Claro. Y siendo reclutadas también por narcos, ¿no? Entonces, esos Claro, paralelismos. entonces es muy interesante porque uno agarra y voltea a ver allá, pues, por ejemplo, la literatura que se está haciendo ahorita o como las investigaciones académicas. Y aparte de que son los mismos temas, o sea, si uno, por ejemplo, se pone a ver la literatura contemporánea mexicana, se da cuenta de que cada vez parece más periodismo que literatura y que muchos de los que escriben son periodistas, pues allá también. Y es una cosa muy loca porque toda la gente tiene la misma pregunta, que es cómo entramos en esta oleada de violencia, ¿no? O sea, y en este experimento de indagar en qué es la violencia, o sea, qué hay detrás de esto, ¿no? De tratar de encontrarle un poquito de humanidad a este fenómeno. Entonces, hay diálogos ahí en más de un sentido que a mí me parece que son muy interesantes, pero no solo para lo malo, también para lo bueno, porque también hay como un afropesimismo muy generalizado, ¿no? O sea, como de que, sí, pues es que así está África siempre ha estado así, siempre va a estar así. Y también a veces pasa un poco eso con América Latina, pero por un lado no le damos la dimensión histórica correcta,
no analizamos políticamente todo lo que está sucediendo dentro y fuera, ¿no? Para ver que también eso tiene solución. Y allá adentro ha habido soluciones, ¿no? De las que tenemos que aprender, porque también yo digo, bueno, es que no solamente es ver allá porque tienen muchos problemas, también tienen soluciones. Por poner un ejemplo, y aunque todavía tienen problemas, pero en la Sudáfrica post-apartheid se han hecho experimentos estatales muy interesantes a partir de la memoria, ¿no? Del reconocimiento histórico de ciertos grupos, propuestas políticas de reconciliación. Entonces yo digo, bueno, en México nos hace falta eso, ¿no? Y realmente podríamos sacar algo de ahí. Sí, de hecho yo creo que eso es algo que también quería como meter en la discusión, porque creo que esto nos da pie, o esta plática me hace como reflexionar lo importante que también desde espacios, por ejemplo, en la facultad, esa crítica de que no tenemos ningún estudio, o bueno, no tantos estudios como dedicados a África ni a Asia. O sea, hace poco estábamos hablando con una profesora de ahí que están luchando justo porque se implementen esas materias, porque sí hay como mucho enfoque en Europa, mucho enfoque pues, bueno, en todo lo de México, pero es como de, bueno, pero ¿para qué vamos a estudiar Asia o para qué vamos a estudiar África, no? Nosotros que... Y siento que también, como bien nos dijo esta profesora, también viene como de esa... de que como no conocemos esa historia, pues para qué la metemos, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué tenemos que ver ahí? Entonces, creo que sí es importante como reflexionar sobre que también tenemos que estudiar eso, ¿no? Que tiene que de verdad haber pues sí, como un genuino interés de ver que sí hay pues estos diálogos, estas relaciones entre pues América Latina, entre México y entre África y también otros lugares de regiones de Asia. Entonces, bueno, esto también me lleva a esa pregunta de a ti como mexicana, ¿cómo fue que te interesó la historia de África? ¿Cómo fue que te acercaste a ella, ¿no? Tú como... Sí, historiadora mexicana. Y no solo sí. te acercaste, o sea, lo que acabas de mencionar de verdad me llegó muchísimo porque cómo te está atravesando también. ¿Cómo te reconociste? ¿Cómo te reconociste ahí? Ella. Ajá. Qué loco, ¿no? Bueno, llegó por dos lados. Uno, fue muy temprano, o sea, en la prepa, bueno, le contaba a Lisa hace rato, ¿no? Que bueno, yo tenía una clase de geografía X y me tenía que aprender todas las capitales del mundo, pero pues había países de los que simple y sencillamente nunca había escuchado hablar, que, ojo, eso es alarmante en un mundo globalizado y con internet, ¿no? O sea, que hasta la fecha yo a veces conozco gente que nunca ha escuchado hablar de algunos países, ¿no? Así como, no sé, Senegal, o sea, lo que sea. Y yo dije, bueno, pues yo para aprenderme esto tengo que tener como algunas referencias. Y me pongo a investigar y digo, mira, qué interesante. O sea, como que la historia de, no sé, me meto a buscar, googlear la historia de 2 que 3 países de África y digo como, esto está loco, ¿no? Es como una pesadilla con fiebre, así. Está loquita la historia, ¿no? Pero bueno, ya ahí lo dejé. Y mi interés, o sea, como que los intereses siento que nacen, académicos, intelectuales, a veces nacen de lugares muy simples, pero que uno disfruta mucho, ¿no? Y en mi caso tuvo que ver con la música, y también es muy chistoso porque ahí ya también hay una triangulación, y como que para mí es muy evidente que todo tiene que ver con todo, y ya que expliqué todo lo demás, me van a entender perfectamente. A mí me gusta mucho la música urbana, mucho, desde siempre, y me gusta mucho el hip hop. Entonces, ya, pues en algún momento me puse a investigar sobre cómo nace el hip hop y demás. Y aunque nace de muchos lados, justamente el hip hop nace mucho de la influencia de música jamaiquina. Y entonces en Jamaica se estaban generando, pues, no sé cómo llamarlo, un movimiento que retoma muchos géneros musicales que son los sound systems, que era, pues, básicamente DJs que se ponían en las fiestas y mezclaban varios ritmos locales y, pues, lo que el público decidiera. Pero entonces... esto coincide justamente con la época más politizada de Jamaica, que es la que luego va a conducir a la independencia. Por ahí también estaban los Rastafaris, por ahí también estaba Marcus Garvey. Y Marcus Garvey, que es el que hablé hace rato, les dije que se fue a Estados Unidos, pero no se fue a cualquier lado. Se fue a Nueva York y se fue a los barrios de Harlem y del Bronx, que para quien no lo sepa es donde nace el hip hop. Así, son justamente los barrios donde nace el hip hop, ¿no? Entonces, justamente en la época en la que Garvey migra para allá, migran muchos jamaiquinos. Y estos jamaiquinos son los que empiezan a amenizar las fiestas de muchos jóvenes de barrios marginales, que eran sobre todo afrodescendientes y latinos, ¿no?
Y entonces en estas fiestas, pues que se juntan muchos pandilleros, porque pues eran eso, pandilleros, eran jóvenes que vivían en barrios muy peligrosos, de estar al día, y se empieza a generar, pues, fiestas. Yo creo que el hip hop nace básicamente como una cosa de festejo, de gozo, de fiesta, de celebración, pero también nace como una vía para empezar a canalizar la violencia por otro lado, ¿no? Entonces nacen las famosas batallas de rap y como de que los bailes y demás, que son simulaciones a veces de peleas, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y por ahí, en esas épocas, estaban los Black Panthers. Y los Black Panthers, que estaban muchas veces operando en estos barrios, que eran sobre todo de gente racializada y marginada, pues no desprecian a los hip hoperos. O sea, aunque era un género naciente y mucha gente lo veía como de, bueno, el género del pueblo, o sea, que ni es música, que hasta la fecha mucha gente que dice eso, ellos vieron ahí un potencial muy grande porque dijeron, bueno, será lo que sea, pero ahorita la juventud tiene su atención en esto, y si nosotros no aprovechamos a esta juventud como un nicho para politizar, pues alguien más lo va a hacer o se va a desperdiciar. Y entonces los Black Panthers empiezan a promover mucho a varios hip hoperos como pues, una vía de protesta y una vía para hablar, ¿no? Promocionan mucho a Public Enemy. Pero también, bueno, no todo el mundo ha escuchado hablar de Tupac, así que es así un gran rapero de los inicios del hip hop. Y él fue criado y educado por mujeres que estaban en Black Panther. De hecho, hace poco murió, ay, se me acaba de olvidar su nombre, no puede ser, que se murió en Cuba, esta mujer apellido Shakur justamente, Asafa Shakur. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero bueno, una mujer así súper contestataria que se fugó allá de una prisión por haber matado a un policía, por protestar contra las agresiones policíacas. Y Tupac, que es heredero justamente de las luchas de mujeres de los Black Panther, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo me lleva esto a África? El primer país que yo me meto a estudiar fue Nigeria. Y eso tuvo que ver con una cosa muy particular, que es que el hip hop se extendió en América Latina, se extendió en Asia, se extendió en África, y ha sido como una voz de los jóvenes para hablar desde su realidad marginal sobre un montón de cosas, ¿no? Sobre pues, vivencias del día a día, ¿no? Sociales, de amor, pero también de política, ¿no? O sea, y hablar de pobreza, marginalidad, violencia. Y en Nigeria se estaba desarrollando desde los 70s un género que se llama el Afrobeat. Lo inaugura Fela Kuti en los 70s y mezcla jazz y funk con algunos ritmos locales, sobre todo de la cultura yoruba. Y en los 2000s, por la globalización y por mucha gente de otra diáspora, o sea, porque sabemos que la migración africana pues se ha extendido también en años muy recientes, ¿no? En Europa y en Estados Unidos, o sea, pues se habla todo el tiempo de eso. Llega mucha influencia de lo que se está escuchando en Estados Unidos. Y entonces los jóvenes, sobre todo de grandes ciudades como Lagos, dicen, bueno, pues hay que mezclar el afrobeat viejo con el hip hop. Y entonces se hace así una de los mayores géneros y fusiones, que ahorita es así de las principales industrias musicales en África, ¿no? Entonces yo llegué a Nigeria por el afrobeat y por toda esta vinculación, ¿no? Que me encanta porque además el afrobeat también ha tenido un papel muy importante en la política nigeriana, para bien y para mal, ¿no? O sea, está desde la crítica social hasta su uso en elecciones con partidos políticos muy cuestionables y demás, pero sobre todo ha sido una forma en la que los africanos se reconocen en la diáspora. O sea, creo que es una cosa que comparten los africanos ya nacidos en Europa o ya nacidos en Estados Unidos y se siguen considerando africanos, pero también ha sido una forma de seguir hablando y revitalizando estos debates, ¿no? Pero no se resumió a Nigeria, ¿no? O sea, ya el movimiento urbano y de protesta, pues, se vinculó con muchos países. Por ejemplo, en Tanzania surgió el bongo flava, que es un género que está en Swahili, ese yo lo conocí en la maestría. Y es una relación complicada porque hay como dos cantantes muy importantes. Uno es Diamond Platnumz, que es como el Bad Bunny de allá, y está Suchu, que es así como la Karol G de allá. Y fue tal el impacto en la juventud que el Estado dijo, pues los tenemos que usar. O sea, estos los tenemos que usar para las campañas, pero a la vez los censuran todo el tiempo. Sí. Entonces, Suchu, por ejemplo, que es una cantante mujer, ¿no? En un país mayoritariamente musulmán, pero más musulmán, muy conservador, ya la han censurado varias veces por hablar de temas femeninos o solo por bailar, o sea, porque a veces les parece que sus bailes están muy sugerentes o no sé. Pero pasó lo mismo, ¿no? Con el bongo flava, son como muchos ritmos locales mezclados con hip hop o con R&B, y entonces ya es como esta
este diálogo permanente con la globalización y lo local, ¿no? Las lenguas locales con el inglés, y entonces está este diálogo permanente, pero se va para todos lados, ¿no? República Democrática del Congo también tiene sus géneros urbanos, Sudáfrica, pero las que más compiten ahorita en la industria son estas dos, ¿no? El Afrobeat y el Bongo Flava, y están íntimamente relacionadas con la política, ¿no? Hasta la fecha, o sea, al grado de que las usan los mismos estados, ¿no? Para promocionarse. Sí, y también, ¿qué implicaciones políticas tiene el que sea no solo en inglés, sino también de pronto hay un montón de lenguas intercambiándose y mezclándose en estos afrobeats? Y otra pregunta también que teníamos era, o sea, claro, el afrobeat implica una historia potente de resistencia, de políticas de identidad, pero también, o sea, es posible entender ciertas prácticas artísticas, en este caso la música, como parte de reparación de procesos de memoria ante estados tan violentos. Bueno, respecto a las lenguas, pues digo, es un tema que da para hablar muchísimo. En África es muy común que casi todos los africanos sean políglotas, ¿no? O sea, casi todos los africanos hablan de cajón 3 o 4 lenguas porque casi siempre es la de su grupo étnico, la de su localidad, la oficial del país y aparte la colonial, ¿no? O sea, todos son así, súper versátiles. Pero siempre, ciertamente hay una connotación en cómo está hablando uno, ¿no? Entonces, o qué idioma está eligiendo. Entonces, por ejemplo, es muy interesante cómo la combinación de las lenguas coloniales con las locales a veces ya se convirtió en un slang identitario de la juventud. O sea, como que se han desarrollado nuevos tipos de habla, o nuevas formas que identifican a la gente, sobre todo a los jóvenes. Pero también hay canciones donde es muy interesante por qué algunos artistas deciden hablar ciertas cosas en inglés o ciertas cosas en francés, por ejemplo, y otras en su lengua, ¿no? Por ejemplo, en el afrobeat todo el tiempo se está mezclando yoruba o igbo, ¿no? Dependiendo del caso. Y hay artistas que incluso han hecho un esfuerzo por incluir más lenguas, ¿no? De hecho, hace muchos años hizo muy famoso un grupo que se llamaba The Antwoord, que era sudafricano, y estuvieron en el Vive Latino así, bueno, ellos son de Sudáfrica, son afrikaners, o sea, descendientes de colonos, pero ellos mezclaban muchísimas lenguas, ¿no? O sea, metían Zulu, Xhosa, montón de lenguas en su música, ¿no? Entonces, siempre hay una connotación, depende mucho de la intención que tenga el artista, pero pues es una manera de mantener vivo también la identidad y la lengua. De hecho, pues el Bongo Flava no es casualidad que esté en Swahili porque justamente Tanzania es uno de los estados que más reforzó el Swahili como una lengua unitaria. Entonces allá las lenguas nativas nunca han tenido pues tampoco una connotación negativa, ¿no? Aquí el Swahili se habla por sobre todas las lenguas, ¿no? Y es una lengua que se porta con mucho orgullo y hasta se eligió como una de las lenguas oficiales de la Unión Africana, ¿no? Por ejemplo, de tal importancia es, ¿no? Entonces, pues sí, eso por el lado de las lenguas. Y por el lado de reparación de memoria, pues mira, uno de los mejores ejemplos que se me ocurre es el papel que jugó la música en Sudáfrica, porque resulta que muchas de las personas, o bueno, de los grandes músicos de la Sudáfrica del apartheid, que además pues fueron fundadores de nuevos géneros, como Miriam Makeba, como ¿cómo se llama su esposo? Hugh Masekela. Además de que tuvieron vínculos con los Black Panthers, de hecho Miriam Makeba fue esposa de un Black Panther, o sea, les digo, siempre hay una historia ahí conectada. Fueron parte del African National Congress y ellos fueron una parte activa, no solamente de la música de protesta fuera de Sudáfrica, sino que cuando termina el apartheid regresan, muchas veces pues de la mano de Mandela, y empiezan a formar parte de la construcción de una nueva memoria, ¿no? Como de una nueva línea cultural que trae el gobierno de Mandela, ya. Entonces, ahí me parece que ese es un buen ejemplo, ¿no? Como estos géneros que se hicieron en el apartheid y luego regresaron para seguir construyendo el proyecto. Bueno, pues definitivamente creo que la música siempre tiene algo que ver ahí como con política y la lengua sobre todo. A mí me parece muy interesante cómo dices que que ellos mismos eligen qué idioma o qué lengua usar. Y bueno, ya esto lo hablaremos en otra ocasión porque
bueno, yo estaba muy metida en todo el análisis que tú hiciste en Instagram de Bad Bunny y todo lo todo lo que pasó, porque yo dije, wow, sí, creo que la música y todo lo que, bueno, me leí todo el artículo que escribiste, pero bueno, creo que ahorita ya nos come el tiempo para hablar de eso, pero es un tema que sí tengo pendiente hablar contigo. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que retomáramos esa frase que nos compartiste al inicio, profundizar por qué la elegiste o qué es lo que resuena en ti esa frase con el tema en que estamos hablando, y ya para ir cerrando. Sí, pues la repito, no hay historia que no sea cierta, el mundo no tiene fin y lo que es bueno para un pueblo es abominación para otro. Lo escribió Chinua Achebe, un escritor nigeriano, Igbo, que precisamente los Igbo son este pueblo que reclama hasta la fecha haber sufrido un genocidio, ¿no? En Biafra, fue un conflicto separatista en Nigeria. Y bueno, Chinua Achebe escribe esta frase, me parece que para Things Fall Apart, Todo se desmorona, que es una novela, bueno, una trilogía maravillosa que habla de la colonización, ¿no? Es una historia muy compleja de explicar, pero me parece muy relevante porque África siempre se ha entendido como una unidad, pero a la vez siempre ha sido una historia no contada. Y cuando uno se asoma, a mí me parece que cambia la perspectiva de toda la historia. O sea, como que a mí meterme ahí me puso en cuestión toda la teoría política que yo tenía aprendida de la carrera, todo lo que yo sabía de historia o todo lo que yo creía entender de mí. Pero además me metí a África y me di cuenta que también hay muchas historias internas, ¿no? Y que justo cada historia, o sea, hay tantas historias como personas en el mundo. Y más adelante se empezó a poner muy de moda una autora que a mí me parece maravillosa, que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, que supongo que lo ubican. Ella también es Igbo, ella también es nigeriana. De hecho, su novela más famosa de Medio Sol Amarillo la hizo basada en muchos testimonios familiares que sufrieron la guerra de Biafra. Ella tiene una conferencia que se llama El peligro de una sola historia, ¿no? De hecho creo que no la compartiste. Y es muy parecida a esta frase, o sea, es como de, bueno, y además me da mucha risa porque ella justamente pone ejemplo México, ¿no? Y me da muchísima risa porque es como, ay, aquí todo el mundo pone ejemplo África, pero ella dice que una vez vino, bueno, después de vivir mucho tiempo en Estados Unidos, que se acerca a México, no sé si vino al aeropuerto o a qué, y se dio cuenta pues que los mexicanos no era como esta caricatura que tienen en Estados Unidos de los migrantes, ¿no? Sí. Ajá, exacto, sino que tenían sus vidas, o sea, sus propias historias, y es como, qué chistoso porque aquí todo mundo tiene África como esta referencia deshumanizada, ¿no? Y entonces, perdón, es que ando muy enfermo, pero sí me parece que se conecta, o sea, con esto que dice Chinua Achebe, ¿no? De, bueno, hay muchas historias, hay muchas perspectivas, tenemos que asomarnos para tener como una perspectiva integral. Claro. Pues sí, tenemos que asomarnos y bueno, creo que esa es la reflexión más importante que nos dejas acá. Exacto. Y bueno, pues de mi parte, nuevamente te agradezco. Creo que fue una conversación bastante interesante y que deja muchas aristas a hablar a futuro. Y bueno, nada más que agradecerte y que pues esperamos tenerte aquí muy pronto otra vez. Sí, un placer. Sí, no, muchísimas gracias, Ceci, de verdad. Y pues sí, la reflexión de cuántas historias quedan por contar, qué tan necesario es no solo reconocer, sino también seguir hablando de estos encuentros y de cómo realmente África también nos está atravesando de alguna u otra forma, aunque no lo sepamos. Hay alguna manera en la que, ya sea mediante violencias o simplemente el legado colonial que compartimos, podemos replantear y reflexionar. Muchísimas gracias de verdad por dejarnos esa reflexión. Y pues nada, nos seguimos viendo en este podcast. Nosotras somos Hijas de Clio y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Gracias.